Buenos días chicos, bienvenidos al curso Docencia en Ciencias de la Salud. Esta es nuestra primera clase y el día de hoy vamos a explorar un poco sobre la evolución de la docencia, cómo han cambiado los paradigmas de la educación y sobre todo cómo la docencia se va adaptando al campo de las ciencias de la salud y cuán importante es poder profundizar en una adecuada técnica como docente para al final poder impactar en una buena educación a la comunidad dentro del rubro de la salud. El día de hoy estamos iniciando con la unidad 1, que es Docencia y Técnicas Didácticas del ciclo actual. ¿Cuáles van a ser los temas que vamos a explorar el día de hoy? Hoy día vamos a conocer la evolución de la docencia, la evolución de sus paradigmas, el concepto de la docencia y cómo influye la docencia en las ciencias de la salud. Al finalizar la clase, ustedes van a poder conocer el concepto de docencia, sus paradigmas y reconocer la importancia de la docencia dentro de nuestro campo. Es muy importante que iniciemos conociendo un poco cómo la evolución de la sociedad ha impactado en la educación. Nosotros hemos venido como sociedad cambiando constantemente. Eso implica que con cada una de las revoluciones que se dio a nivel de la sociedad, también el trabajo cambió, la parte productiva también cambió y por ende las carreras profesionales empezaron a cambiar y hubo una necesidad distinta a nivel productivo y hubo una necesidad también distinta en el campo de educación. Es así que la sociedad pasa de ser una sociedad que al inicio se deslumbró con la industria, con la mano de obra de la persona que fue reemplazada por las máquinas. Hubo un cambio también en la educación y luego esta sociedad migra a la era de la Internet, donde la información era el sustento principal de la sociedad. Todo se movía en función a la disponibilidad de una información ampliamente difundida a nivel mundial. Pero ahora nos encontramos en otra época de la sociedad. Nos encontramos en lo que se conoce como la sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque pasamos de tener el recurso principal o primordial de la sociedad, que era la mano de obra, pasamos a que el recurso principal sea el conocimiento de la persona. Un conocimiento científico, sustentado y que realmente pueda abrirse campo dentro del lado laboral y profesional. Como sabemos ahora, nosotros por el avance científico y tecnológico necesitamos seguir avanzando en cuanto a conocimiento. Cada día aprendemos algo nuevo y cada día se necesita seguir profundizando en este nuevo conocimiento. Es por eso que nuestra sociedad pasa a ser una sociedad centrada en la mano de obra, una sociedad centrada en el conocimiento. Eso implica que dentro del campo de la educación se requiere el incorporar tecnologías de información y comunicación dentro de este proceso educativo para que pueda tener un impacto mayor en el proceso económico. Pero también se empieza a resaltar la importancia de tener diferentes formas de producción de conocimiento. Ya no solamente estamos hablando a nivel escolar, sino también a nivel universitario y durante el largo de nuestra vida es sumamente importante cultivar el conocimiento y las diferentes formas de producirlo. Y además también resalta mucho en la sociedad del conocimiento la importancia de tener procesos educativos formativos innovadores. Es decir, que nos permita seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida de diferentes formas, que nos dé también una adaptabilidad mayor a la sociedad. Entonces nosotros empezamos con un tipo de educación bastante vertical en la que se buscaba el impartir conocimiento a nivel mucho más básico, es decir, solamente impartíamos saberes. Impartíamos la parte teórica donde el docente o el profesor era la única persona que tenía el conocimiento suficiente como para poder difundir información a sus estudiantes. El docente solamente se encargaba de manera vertical dar la información sin importar mucho si es que el estudiante lo comprendía y lo podía aplicar en su día a día. La educación hace muchos años estaba basada únicamente en que el estudiante pudiera absorber y recibir estos conocimientos. Las actividades que se realizaban en clase solamente estaban evocadas a la memoria del estudiante, a que a través de la memoria el estudiante pudiera recordar datos, conceptos, fechas
y solamente realizar algunos trabajos bastante mecánicos sin enfocarse en que este conocimiento realmente se fije en el tiempo o que este conocimiento se pudiera convertir en alguna actividad práctica. Los años pasan y nos damos cuenta que no solamente necesitábamos impartir conocimiento, impartir un saber físico o específico, sino necesitábamos impartir algo mucho más. Necesitábamos romper los esquemas y es que por eso ahora les invito a que pudieran visualizar el video de la canción de Pink Floyd que les estoy colocando en este momento. Y ustedes analicen al ver este video que es bastante extenso y analicen también la letra de la canción. ¿Ustedes consideran que realmente se grita una necesidad de cambio en la educación? En este video se plasma lo que era la educación hace muchos años y se plasmaba también la necesidad de empezar a romper ese paradigma y empezar a buscar nuevas formas en las que el estudiante no solamente siga una misma línea, sino el estudiante pudiera explotar más sus competencias. Entonces se empieza ya en el siglo XXI a hablar del desarrollo de competencias. Ya no solamente pasar información, sino hacer que el estudiante pueda convertir ese conocimiento teórico en alguna actividad práctica. Pudiera en el día a día poner en práctica este conocimiento nuevo que ha adquirido, que se convierta en un aprendizaje significativo y que el estudiante realmente pudiera decir de que estos saberes nuevos los está ayudando a mejorar la vida o a poder desarrollar nuevas competencias. En el siglo XXI se busca mucho la integración de la tecnología dentro de la educación para que el estudiante tenga la opción de obtener más información, pero que esta información le empiece a analizar de una manera mucho más crítica. Empiece a buscar diferentes fuentes de conocimiento que le permita explorar la comprensión del tema, pero ya no solamente como un estudiante individual, sino se busca también el trabajo en equipo. Empieza a hacerse el enfoque en la vida y en el aspecto social de la persona. Lo importante que es establecer las habilidades blandas dentro de un estudiante a través de foros de discusión, de proyectos que permitan la interacción con la sociedad y con su comunidad, de manera que puedan buscar nuevas soluciones a los problemas planteados y tuvieran también un aprendizaje mucho mayor. Entonces se empieza a hablar en el siglo XXI de la importancia de fortalecer las competencias profesionales. Y la UNESCO plantea como ya los retos de la educación en estos años que teníamos que empezar a pensar que la educación tiene 4 grandes pilares, en los que no solamente tenemos que aprender a saber algo, sino también tenemos que aprender a hacerlo, a convivir con las personas y a conocer un poco más. Estos están enmarcados en los pilares en los que busca que el estudiante tenga la capacidad para apropiarse del conocimiento, es decir, adquirir este nuevo conocimiento de una manera consciente y responsable, pero además que tenga la habilidad de poder aplicar este conocimiento teórico a la práctica de la vida diaria. Es decir, poder bajar la teoría del libro a la resolución aplicativa de un problema de la vida real. Hasta ahí estos 2 grandes pilares de la educación empiezan a engranarse. Aprender a conocer y aprender a hacer es básico y fundamental. Pero también empezamos a incluir 2 pilares más que son sumamente importantes en la persona. Recuerden que nosotros como personas no solamente somos unos entes biológicos y netamente productivos, somos entes sociales, por ende necesitamos aprender a convivir en comunidad, a convivir con otras personas. Tenemos que aprender a manejar conflictos, a promover valores dentro de una sociedad. Y también tenemos que aprender a ser. Es decir, tenemos que aprender el respeto a la persona como individuo, a su propia personalidad, respetar el derecho a expresar sus emociones, sentimientos, una libertad de expresión que nos permita a nosotros ser personas completas y desarrolladas. Pero si ese es uno de los pilares de la educación, implica que yo como docente necesito en cada una de mis actividades diarias como docente buscar cumplir con estos 4 pilares. Todas las actividades que a nivel de docencia se tenían que hacer tendrían que responder a estos 4 pilares. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que estos 4 pilares o 4 retos de la educación las pudiera colocar dentro del aula de clase?
Es bastante sencillo y acá es un poco el resumen de cómo podríamos integrar estos 4 pilares en nuestra práctica diaria como docentes. Primero tendríamos que aprender a conocer, es decir, empiezo a aplicar actividades que motiven al estudiante a descubrir y proponer nuevas estrategias de estudio. Utilizar las virtudes del internet, el poder hacer visitas a lugares, hacer mapas mentales, empezar a trabajar estrategias donde el conocimiento ya no solamente se queda en la parte de la memoria, sino se empieza a analizar a profundidad. Empezamos a trabajar videos, entrevistas, análisis de casos. Y luego, aprender a hacer, básicamente podemos incluir en el día a día situaciones problemáticas que el estudiante tiene que resolver con el conocimiento que ha adquirido en las clases anteriores, como los estudios de caso, los casos clínicos, plantear problemas que deban ser resueltos. Los otros 2 pilares, que es un poco más complejo, ¿no? Y que a veces consideramos que también es sumamente difícil poder incluir el eje social dentro del aula. En realidad, si nosotros implementamos juegos o dinámicas o trabajos en equipo, vamos a poder fortalecer estos valores de la persona como un ente social. Vamos a poder fortalecer el liderazgo, vamos a poder fortalecer el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo, el poder comprender y analizar las ideas de las demás personas. Y dentro de ese globo que es el trabajo en equipo, por ejemplo, también podemos enseñar cómo el estudiante puede aprender a ser una persona correcta. Es decir, nosotros a través del reconocimiento de los logros de cada estudiante, a través de una retroalimentación, de brindar puntos de mejora, vamos a poder hacer que los estudiantes de manera individual crezcan. Van a tener ellos la posibilidad también de fortalecer la libertad de expresión, van a poder sentirse libres de poder también decir sus ideas, compartir sus sueños y compartir de una manera mucho más amical o coloquial dentro del aula con sus compañeros. Vamos a poder aprender a vivir y a convivir en un entorno cordial donde la educación es el foco principal y es algo que no se debería estar perdiendo jamás. Dentro del aula, el docente ahora tiene estos retos. Entonces la docencia definitivamente cambió con la sociedad. La sociedad empezó a pedir conocimiento, un conocimiento aplicativo, y por ende las aulas y la docencia también empieza a migrar hacia cómo nosotros podemos explotar y desarrollar estas competencias en nuestros estudiantes. Entonces, en sí, ¿qué cosa es docencia? Básicamente la docencia es la transmisión de información y de conocimientos, pero en un entorno donde hay una interacción constante de diversos elementos. La docencia es la interacción entre el estudiante, el docente, el contenido que estoy estudiando, y va a estar inmerso en un contexto. El aula de clase, que puede ser un contexto físico, en los entornos virtuales en los que nos encontramos ahora, como las aulas virtuales, las videoconferencias. Todo ese globo es realmente la docencia, donde yo voy a transmitir conocimientos, voy a desarrollar habilidades y voy a desarrollar destrezas en el estudiante. Voy a buscar algo más que solamente pasar información. Entonces, como es bastante complejo el proceso de la docencia y yo necesito que esta persona sea competente en cada uno de los ámbitos de la educación, es sumamente importante que recordemos que la docencia es un proceso creativo. No va a haber docencia y no va a haber educación si nosotros realmente no buscamos innovar. Si nosotros no buscamos nuevos medios a través de los cuales nuestros estudiantes puedan aprender mejor o a través de los cuales yo pueda transmitir mejor estos mensajes para que puedan construir un mejor conocimiento y construir también mejores competencias. Entonces, esta docencia ya no va a buscar solamente la información, sino va a buscar un análisis. Va a tener de fondo el análisis de la información que yo le estoy brindando al estudiante, va a tener de fondo la comprensión de este mensaje y, sobre todo, va a buscar que el estudiante pueda desarrollar el pensamiento crítico. Este pensamiento que me permite discernir de toda la información que yo voy a encontrar en el medio y crear mi propia posición.
crear mi propio juicio de valor sobre la información que estoy recibiendo y poderlo aplicar al final en la práctica diaria. De eso se trata realmente docencia y definitivamente cómo esto puede influenciar en el campo de la salud. Definitivamente en el campo de la salud hay que pensar dos cosas. Primero, yo voy a formar profesionales de la salud. Es decir, con mi conocimiento voy a poder trabajar y moldear las competencias de mis futuros colegas. Sin olvidar que el profesional de la salud debe ser un profesional competente que pueda relacionarse con sus pacientes, con sus pares profesionales de la salud, con otros estudiantes cuando ellos también ejerzan la docencia y con todo profesional a nivel administrativo o a nivel de negocios. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que cuando sea un docente dentro del campo de ciencias de la salud, yo tengo que formar profesionales de la salud que tengan un sentido humanista y social, porque su interacción mayor va a ser con la comunidad. Va a haber una constante interacción con otra persona y por ende, dentro de mi práctica docente debe estar incluido el que yo sea un docente con un gran sentido ético, que pueda transmitir la ética de la carrera y de las ciencias de la salud a mis estudiantes, desempeñarme como un profesional con la gran responsabilidad de generar un conocimiento y una competencia en mi estudiante. Pero además yo debo ser un docente que tenga una predisposición al trabajo interprofesional o interdisciplinario. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar convencido de que este trabajo es lo mejor que podemos realizar o la mejor estrategia para solucionar los problemas de salud de la persona, para que mi estudiante lo pueda aprender y lo empiece a ejecutar también en su práctica diaria. Además, el docente dentro de ciencias de la salud tiene que ser un docente que tenga los conocimientos específicos sobre el tema en el que se desarrolla. Por ejemplo, si yo soy un profesional nutricionista o de terapia física que tengo una especialidad, por ejemplo, en deporte, pues definitivamente va a ser una persona que va a tener un gran perfil para enseñar nutrición deportiva o para enseñar terapia y rehabilitación en el deportista. Si yo cuento con una especialización, con un expertise mayor en cierto campo, definitivamente este conocimiento específico me va a ayudar a desempeñar y a desenvolver las competencias de nuestros estudiantes de manera también más específica. Y por último, como docentes en ciencias de la salud, debemos de empezar a formar profesionales en la salud que tengan también un mayor foco en la comunidad, que tengan el sentido humanista y social, pero siempre orientado también a educar a la comunidad. Y eso es lo que vamos a ver un poco más en nuestra videoconferencia más tarde. ¿Cómo hacemos y cómo puede ser este impacto tan grande que sea primordial estudiar el área de docencia dentro de ciencias de la salud? ¿Por qué creen que es importante el mezclar la docencia dentro de la educación a la comunidad incluso? Como un curso tan sencillo como docencia en ciencias de la salud, que me enseña estrategias y técnicas para enseñar, me puede a mí brindar herramientas o no para poder ejecutar la educación a la comunidad cuando hablamos en temas de salud. Entonces, hoy en la videoconferencia vamos a hablar sobre qué relación hay entre la docencia y la educación a la comunidad, cuál puede ser el impacto de uno con el otro y cuál sería la importancia de poder trabajar estos dos ejes dentro de las carreras de salud. A veces es un poco complejo y decimos, bueno, yo no quiero ser docente universitario. Puede ser de que definitivamente no todos quisiéramos ejercer la docencia universitaria formando a otros profesionales de la salud, pero este curso y las estrategias de docencia nos va a ayudar a mejorar nuestra práctica de educación a la comunidad. Recuerden que nosotros como profesionales de la salud vamos a tener el fin primordial de educar a la comunidad. ¿Qué mejor manera que solucionar los problemas de salud es promocionando la salud, previniendo problemas de salud, y eso se logra a través de la educación a cada una de las ciudades del país, a cada una de las localidades donde yo me encuentro?
Entonces, definitivamente el profesional de la salud y la parte educativa o el sector educativo no están separados. En realidad, ellos deben estar conviviendo y convergiendo completamente y diariamente. La educación y el profesional de la salud van de la mano. Siempre tienen que estar acompañados y la idea es que nosotros podamos ir mejorando nuestras técnicas de enseñanza y mejorando también la forma en la que hacemos llegar los mensajes a nuestra comunidad y a nuestros futuros colegas, y eso es lo que nos gusta hacer, formar futuros profesionales. Nos vemos.